Bienvenidos a esta serie de escatología bíblica. Estamos contrastando dos de las escuelas escatológicas más influyentes hoy en día dentro del mundo cristiano, como lo es el dispensacionalismo y el amilenialismo. En la etapa de los videos anteriores ya hemos revisado 4 principios de interpretación elementales en los que se basa la escuela dispensacional para formular todo su esquema de interpretación. Y en este video vamos a comenzar a ver un tema muy importante, preponderante, como lo es la doctrina del rapto pretribulacional, la idea de que la iglesia es arrebatada antes que comience la tribulación final. Es un tema muy importante, preponderante, incluso hasta polémico dentro del círculo cristianos, así es que es mi intención abordarlo de la manera más seria posible, con compromiso y también en profundidad, entendiendo entonces todo lo que puede alcanzar, ¿no es cierto?, esta doctrina, este tema. Voy a hacerlo de manera parcelada, voy a hacer quizás 2 o 3 videos para poder abordar todo el tema en profundidad y así no hacer un video tan extensivo, tan tedioso. Pero la invitación es que ojalá, si usted realmente está interesado en estudiar este tema en profundidad y saber realmente qué es lo que la Biblia presenta, la invitación es que llegue hasta el final de esta doctrina, de este estudio, de este análisis, para poder ya tener claridad con respecto a lo que dice la Biblia en este sentido. Bien, vamos entonces a comenzar en este video presentando esta doctrina, los enfoques principales de cada postura, para luego poder, como dije, en los siguientes videos ir analizando pasaje por pasaje. Vamos a comenzar entonces presentando esta doctrina según lo presenta la misma Biblia de Scofield, la Biblia de estudio que ha sido el medio más utilizado para poder difundir la doctrina o la escuela dispensacional. Un punto muy distintivo del dispensacionalismo es sin duda la gran novedad de este último siglo, que la iglesia se va al cielo en un rapto secreto y este ocurre antes que comience la tribulación en la tierra, siendo la iglesia librada de pasar por dicha tribulación. Lo presento como novedad, dado que este punto es propio del dispensacionalismo y ya hemos fijado el origen de esta postura, lo que indica que no tiene más de 150 a 200 años de existencia. Ninguna de las otras posturas presentadas en la primera parte, que eran 4 escuelas que presentamos, creía ni cree en un rapto pretribulacional. Solamente el dispensacionalismo es la escuela que formula esta doctrina o esta interpretación. De hecho, existen incluso dispensacionalistas que tampoco lo creen. Los demás se identifican con el sistema dispensacional, pero en relación a la venida de Cristo no concuerdan con un rapto previo a la tribulación. De ese modo se identifican como dispensacionalistas post-tribulacionistas. Además, pude comprobar al leer muchos libros y obras sobre escatología, algunas previas al origen del dispensacionalismo, las cuales no hacían mención alguna sobre este tema, y se halla en ellas la intención de abordar, ¿no es cierto?, o refutar esta idea, dado que en 1800 años de existencia de la Iglesia, nadie creía que la Iglesia sería llevada al cielo en un evento secreto y en un periodo antes de la segunda venida de Cristo. Ya se presentó en la historia del dispensacionalismo, en el segundo video, parte del origen de esta creencia ligada a la visión de Margaret MacDonald y las ideas de Darby. Bien, vamos entonces a presentar en primera instancia cómo se formula esta teoría o esta doctrina de un rapto previo a la segunda venida de Cristo, un arrebato pretribulacional según lo presenta, como dije, la misma Biblia Scofield, que es la Biblia de estudio donde más se ha difundido esta doctrina o esta escuela completa, lo que es el dispensacionalismo. Según la misma Biblia Scofield, leo textualmente, presenta esta doctrina de la siguiente manera: la primera fase del regreso de Cristo será el así llamado arrebato, que puede ocurrir en cualquier momento. En esta ocasión, Cristo no desciende completamente hasta la tierra, sino que recorre solamente parte del trayecto. En ese momento toma lugar la resurrección de todos los verdaderos creyentes. Después de esta resurrección, los creyentes que están todavía vivos serán repentinamente transformados y glorificados. Y ahora toma lugar el arrebato de todo el pueblo de Dios, los creyentes resucitados y los creyentes transformados. Son llevados en las nubes para encontrarse en el aire con el Señor que está descendiendo. Este cuerpo de creyentes, llamado la Iglesia, sube ahora al cielo con Cristo para celebrar con Él durante 7 años las bodas del Cordero. Durante este periodo de 7 años, mientras la Iglesia permanece en el cielo, ocurrirán en la tierra varios sucesos.
vamos entonces a revisar qué es lo que se supone que acontece durante el periodo que la iglesia es arrebatada, ¿no es cierto?, antes de la tribulación, dando así comienzo a ese periodo, y mientras la iglesia está en el cielo, acá en la tierra, plantea esta postura que sucedería lo siguiente. Primero, la tribulación predicha en Daniel 9:27 comienza ahora, la última parte de la cual es la así llamada Gran Tribulación. Esto si se sigue la interpretación dispensacional de la profecía de las 70 semanas ya presentada anteriormente. Eso fue en el tercer video, presentamos esa profecía de las 70 semanas de Daniel, y según cómo se interprete, ya vimos cómo lo interpreta esta escuela. Por lo tanto, bajo esa comprensión, la semana 70 se interrumpió, la profecía se cortó, y falta aún que se cumpla esa última semana, la cual ocurriría, según esta escuela, ¿no es cierto?, cuando la iglesia es arrebatada al cielo. Ahí comenzaría el periodo de tribulación, dando paso así al cumplimiento de la última semana de Daniel, de esa profecía. De ese modo también es que ellos postulan de que ese periodo va a ser de 7 años, correspondiente a esa última semana. Luego, el anticristo, o bestia del mar, según lo presenta Apocalipsis 13, comienza ahora su cruel reinado, un reinado que culmina en su demanda de ser adorado como Dios. Durante ese periodo entonces se manifiesta el llamado anticristo. Tercero, juicios terribles recaen ahora sobre los habitantes de la tierra, entre los cuales está incluida la porción no salva de la iglesia confesante. También se interpreta que durante ese periodo de tribulación, cuando la iglesia ya es arrebatada, comienza acá entonces la tierra a desarrollarse, o recaen todos esos juicios que están en Apocalipsis, simbolizados en los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Todo eso es derramado durante ese último tiempo de 7 años. Luego tenemos también la idea de que un número escogido de israelitas será redimido durante ese tiempo, junto con una innumerable multitud de gentiles. También el Apocalipsis narra que después del capítulo 4, donde se supone que ocurre el arrebatamiento, hay mucha analogía y mucha alusión a un grupo de personas también que van a ser convertidos durante ese tiempo de juicio. Y también se habla de los que son los famosos 144.000 sellados, y como son nombrados de las 12 tribus de Israel, bajo esta escuela entonces se interpreta literal. Por lo tanto, se asume que esos 144.000 sellados serán judíos israelitas, y también una multitud de gentiles se van a convertir durante ese tiempo. Finalmente dice, los reyes de la tierra, los ejércitos de la bestia y el falso profeta se reúnen ahora para atacar al pueblo de Dios. Al fin de este periodo de 7 años, Cristo regresará en gloria acompañado por la iglesia. Ahora descenderá completamente hasta la tierra, destruirá a sus enemigos en la batalla de Armagedón, establecerá su trono en Jerusalén, y comenzará de ese modo su reinado de 1000 años acá en la tierra, con los judíos. Es esto, a grosso modo, la forma como presenta, ¿no es cierto?, esa Biblia, la doctrina del rapto pretribulacional. La iglesia se va antes entonces, y luego comienza la tribulación, y acontece todo eso que está descrito ahí en esos 5 puntos. Bien, a modo de personal quiero hacer una pequeña acotación. A pesar de que ya se ha popularizado el concepto del rapto de la iglesia, creo debería hablarse por lo que es realmente y tal como se describe en la Biblia. No es un rapto, sino un arrebatamiento de los santos el que tendrá lugar. Sin duda, aunque suene parecido y se haya popularizado el concepto, el significado difiere entre lo uno y lo otro. Mientras raptar se define como llevarse a una persona por la fuerza de un lugar y retenerla en contra de su voluntad, vemos que arrebatar se define como atraer poderosamente la atención de una persona de manera que se olvida de lo que le rodea. Por tanto, cada uno entonces juzgue por qué la Biblia habla de arrebatamiento y no de rapto. Bien, vamos a revisar también en esta ocasión las bases del pretribulacionismo. Se supone que esta doctrina descansa principalmente sobre 3 fundamentos. Primero, la ira de Dios es derramada durante los juicios de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas descritas en el Apocalipsis. ¿Ya? Para ello, ese derramamiento de esos juicios, simbolizados en los sellos, trompetas y copas, corresponde a la ira de Dios. El segundo principio o fundamento, este periodo es llamado la Gran Tribulación. ¿Ya? Entonces, para ellos, la tribulación y la ira de Dios es el mismo periodo de tiempo en donde estos juicios son derramados en la tierra.
Y tercer principio o fundamento dice: el Señor arrebatará a su iglesia antes del derramamiento de la ira de Dios, por lo tanto, antes de la gran tribulación. Esos son los tres fundamentos en los cuales, o los principios en los cuales se basa, ¿no es cierto?, la idea de que la iglesia entonces debe ser llevada antes que comience este periodo. Si nos damos cuenta, hay bastante información acá, que pasajes, ideas, comentarios bíblicos, sin duda, pero también vemos que se está infiriendo acá de partida que el tiempo donde se derraman estos juicios de Dios, sellos, la trompeta y las copas, se asume que es la ira de Dios, y también abajo en el segundo principio se asume que es la gran tribulación. Y por lo tanto, el tercer principio, a raíz de eso, también se asume que como la iglesia está liberada o librada de pasar por la ira de Dios, por lo tanto entonces también se infiere o se deduce que tendría que ser llevada antes de la gran tribulación. Vamos entonces a comenzar primero haciendo una aclaración o un análisis profundo a lo que es la distinción entre la gran tribulación y la ira de Dios. ¿Es efectivamente lo mismo o son dos cosas distintas según lo presenta la Biblia? Dado que, como nos dimos cuenta, bajo estos principios y fundamentos se interpreta o se asume que es lo mismo. Por tanto, de ahí, ¿no es cierto?, que muchas veces igual se toman para poder sostener que la iglesia será librada de la tribulación, ya que hay pasajes que dicen que la iglesia no pasará por la ira. Entonces es importante, creo yo, en este punto, a comenzar a analizar esta doctrina, indagar bien qué dice la Biblia al respecto, si por la Biblia encontramos base, fundamento para sostener que es lo mismo, la gran tribulación y la ira de Dios, o son dos sucesos o dos eventos distintos. Vamos entonces a analizar primero lo que es la gran tribulación. Según se dice y enseña, la tribulación será el periodo de tiempo previo a la segunda venida de Cristo, que se caracterizará por la aparición del llamado anticristo, ¿no es cierto?, en la tribulación, que sería un líder mundial que someterá al mundo y perseguirá a la iglesia, o lo que quede de ella, en la creencia que la iglesia sería llevada antes, ¿no es cierto?, en un rapto previo. Si no es a la iglesia, entonces perseguirá a los judíos, o en última instancia a cualquier mortal que en aquel tiempo pretenda buscar a Dios o mantenerse fiel a su fe. Ya de todo modo ahí no deja de producir un poquito de ruido ese pensamiento, porque siempre se sabe que el anticristo va a atacar a los santos a través de la bestia, como dice Apocalipsis, hizo guerra contra los santos. Ya, y como la iglesia se fue antes, entonces no se entiende a qué santos se refiere. Tendría que ser solamente a los judíos, pero son nombrados como santos. ¿Ya? De todos modos sabemos que el anticristo va a atacar, ¿no es cierto?, a un grupo de fieles a Dios. Por tal motivo, esos santos serán perseguidos, atormentados y atribulados. De ahí entonces que se llame un periodo de tribulación. Sin embargo, con todo eso asimilado, y sea cual sea la distinta visión o interpretación que se tenga del anticristo o la bestia de Apocalipsis, hay de todos modos unanimidad en que esta revuelta y empresa tendrá como mente maestra a Satanás mismo, quien se valdría de esta bestia o anticristo para realizar sus artimañas. Por tal motivo, queda sentado que la llamada tribulación o gran tribulación es de parte del enemigo de Dios, Satanás, hacia la humanidad y los santos, sin duda dentro de los parámetros que Dios le permite actuar. Eso lo vemos comprobado, ¿no es cierto?, en los capítulos 12 y 13 de Apocalipsis. En Apocalipsis 12, versículo 3, leemos: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Se presenta entonces un dragón. En el versículo 9 se identifica al dragón y se dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, en el versículo 3 se presenta que Juan, ¿no es cierto?, vio en esta visión a un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, que tenía 10 cuernos, y en el versículo 9 se identifica que ese dragón corresponde a Satanás. Ya de partida eso nos da ya una pista interesante de que, a pesar de que Juan lo vio representado en un dragón con 7 cabezas y 10 cuernos, sin duda vemos que Satanás en ningún pasaje de la Biblia más vemos que literalmente tenga 7 cabezas y 10 cuernos. Por lo tanto, ya eso nos da una pista también para poder interpretar el Apocalipsis de manera simbólica, entendiendo, asumiendo que esas 7 cabezas y 10 cuernos deben representar algo en él, ya no literalmente que tenga 7 cabezas Satanás. Y también que el número 7 y el número 10 se utilicen, ¿no es cierto?, en este pasaje, de todo modo implicar algo más.
de todos modos avanzamos. El versículo 3:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En este capítulo 12 comienza esta visión hablando de una mujer, ¿no es cierto?, vestida del sol, con la luna bajo sus pies, que tenía una corona con 12 estrellas. A pesar de que también dentro de esta profecía de este capítulo de Apocalipsis hay muchas formas de interpretarlo, algunos piensan que esa mujer es Israel, ¿no es cierto? Otros dicen que esa mujer es la iglesia, incluso he escuchado que otros dicen que esa mujer es la Virgen María, pero de todos modos, bajo lo que estamos estudiando ahora simplemente, bajo mi visión en otra instancia quizás podemos estudiarlo, creo que así como lo vio Juan en la visión, representa propiamente a Israel, que fue la nación por la cual llegó el Mesías. Es decir, que estaba vestida de sol, con la luna bajo sus pies, una corona con 12 estrellas, representando las 12 tribus, y esa mujer fue la que dio a luz, ¿no es cierto?, un hijo varón que regirá el mundo, a las naciones, el cual representa al Mesías, y después fue arrebatado al cielo ese hijo que dio a luz. Por lo tanto, se asume que en ese momento que Juan vio la visión, esa mujer representa a la nación de Israel. Pero después dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, ¿ya?, lo que descienden de la mujer, de Israel. Y dice, incluso aclara, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y ahí creo yo que sin duda eso ya incluye a la iglesia completa, todo el cuerpo de Dios, los que hemos, ¿cierto?, creído en Jesucristo, los que hemos aceptado a Cristo como el Mesías, también somos parte de esa descendencia en la cual vino el Mesías. Entonces, implementarse la mujer puede representar a Israel en la visión cuando dio a luz el Mesías, pero luego también cuando el dragón persigue a su descendencia, también se entiende que persigue a la iglesia, a todos los creyentes en Cristo. Al siguiente capítulo, capítulo 13, versículo 2, leemos que dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí entonces en el siguiente capítulo ya nos muestra o aparecen en escena estas dos bestias que Juan vio salir, la primera del mar y la segunda de la tierra. ¿Ya? Y aquí comienza el capítulo 13 describiendo un poco esta bestia como era, pero finalmente lo interesante es que dice que el dragón, que ya sabemos que es Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad, ¿ya?, influenciado entonces por Satanás mismo, por el dragón. Versículo 4 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Luego también en el capítulo 17 de Apocalipsis, si no me equivoco, se dice también que se le permitió a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos. Entonces queda demostrado, queda claro acá que este periodo, ¿cierto?, de tribulación o de persecución a la descendencia de la mujer a través de estos medios que ocupa el dragón Satanás, sea las dos bestias, como también después incluso la ramera, Babilonia, que también es mencionada, son los instrumentos a través del cual Satanás mismo, ¿no es cierto?, hace su persecución a la descendencia de la mujer. Por lo tanto, queda claro que este periodo se va a caracterizar por el actuar e influencia de Satanás en la tierra, ¿ya?, durante ese periodo. Si bien es cierto, acá el pasaje de Apocalipsis lo narra de que apenas nació, dio a luz a la mujer, ya el dragón inmediatamente empezó a perseguir. Creo yo que de todos modos, desde que aceptamos a Cristo, empezamos inmediatamente, ¿no es cierto?, ya un periodo, o pasamos ya a ser o a estar bajo la mira del enemigo, ¿no es cierto?, para poder hacernos la guerra de diferentes modos a través de sus instrumentos. Así que creo yo que desde que comenzó esta era del Evangelio, con la primera venida de Cristo, sin duda estamos ya en un periodo de tribulación. Estamos ya constantemente siendo tribulados y perseguidos y llamados incluso a soportar las pruebas, tal como Jesús lo dijo. De todos modos, eso no quita que llegando al final, ya a previo a su segunda venida, este periodo de tribulación, ¿no es cierto?, o esta persecución se va a incrementar, según lo encontramos en la Biblia. Jesús mismo hizo alusión a sus señales y a su regreso, como una mujer, ¿no es cierto?, que está dando a luz con dolores de parto, los cuales a medida que se acerca del alumbramiento, esos dolores se van intensificando, ¿no es cierto?, y con más frecuencia. Por lo tanto, creo que a pesar de que en toda la era estamos constantemente siendo tribulados, perseguidos, arrinconados como iglesia, como pueblo de Dios, llegará un momento, un previo a la segunda venida, en que esta tribulación, esta lucha, se va a incrementar aún más. Entonces vamos ahora a revisar con respecto a lo que es la ira de Dios. Ya tenemos algo de claridad con respecto a la gran tribulación, o el periodo de tribulación, tanto actual como el final, que va a ser siempre dirigido por Satanás hacia la humanidad, o hacia los santos específicamente. Vamos a ver entonces que por su parte la ira de Dios está relacionada con el actuar de Dios en juicio contra el mundo. Ya tenemos una
diferencia. La tribulación era de parte del enemigo, Satanás, a través de sus bestias, hacia los santos, como dije, dentro de los parámetros que Dios le permite actuar, porque ni siquiera Satanás puede hacer lo que él quiere, sino que Dios siempre limita todo su actuar. En cambio, por su parte, la ira de Dios está relacionada con el actuar de Dios en contra del mundo, los incrédulos, Satanás y sus aliados. Esta ira es muy asociada en muchos textos con el día de la segunda venida de Cristo, dado que Cristo mismo asoció su venida con el juicio de las naciones. Vendrá ya no como un manso cordero a entregarse por la humanidad, como lo hizo en su primera venida, sino que esta vez regresará como un rey soberano a juzgar a las naciones. Así leemos en Isaías capítulo 13: Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros son rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Ya vemos señales de un juicio final, no algo con un periodo de tiempo que va a durar, sino que algo que definitivo. Reitero, dice, aquel día, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas del cielo y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo, nuevamente hablamos de juicio, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Nótese, puse yo acá entre paréntesis, nótese la relación y similitud de estas palabras con la de Jesús en Mateo 24, 29 y 30, cuando habla después de la tribulación, todo esto, cataclismos cósmicos que habrán, señales en el cielo con respecto a su venida, ¿no es cierto?, y el juicio final. Muy similar a lo que dice Isaías acá. Continúo leyendo: haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Ya vemos cómo se asocia entonces la ira de Dios que va a caer junto con cierto, hablando de un día escatológico final, un día de juicio, donde va a raer a los pecadores, ¿no es cierto?, y bajar la tierra en soledad, o sea, como que un evento ya final, ¿ya? Y está muy asociado al día de Jehová, el día de su ira. También leemos en Salmo 110:5 que dice: el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Nuevamente asociado la ira de Dios con un día. Apocalipsis 6, 12, 17 dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio. Mire, muy similar a lo que decía Isaías. Y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Es muy difícil pasar por alto, ¿no es cierto?, que este pasaje encierra un fuerte contenido, ¿no es cierto?, o alusión al juicio final, al momento de su venida, ya cuando Dios ya juzga el mundo, cuando ya la venida de Cristo sucede y vemos como un juicio final. Y aquí nuevamente está asociado: el día de su ira ha llegado. También cabe hacer mención de que esto es el sexto sello. Como dijimos, en el pensamiento dispensacional se atribuye que todos los sellos, trompetas y copas corresponden a la gran tribulación. Pero los primeros 5 sellos no se hace alusión, ¿no es cierto?, a un pasaje de juicio final, a un día de ira, como he mencionado acá en el sexto sello. ¿Ya? ¿Por qué lo menciono? Porque cuando lleguemos al análisis de Apocalipsis vamos también a entender, o vamos a presentar las 4 formas como interpretar el libro, y dentro de esas 4 escuelas de interpretación existe una que también tiene bastante sentido, haciendo alusión que aquí ya en el pasaje del capítulo 6 de Apocalipsis vemos entonces una alusión ya al final de esta era, al retorno de Cristo entonces y al juicio final, donde Él va a
cosechar, ¿no es cierto?, los frutos de su reino. Y aquí está asociado entonces este episodio final con el gran día de su ira que ha llegado. Entonces, se perciben los detalles y diferencias en ambos eventos, hablando de la tribulación y la ira de Dios. Mientras en el periodo de tribulación Satanás utiliza recursos humanos y terrenales para perseguir y afligir a los santos, en el día de su ira, Dios involucra la naturaleza misma y los elementos celestiales para juzgar al mundo. Además, se identifica y relaciona constantemente el día de la ira con el día mismo del Señor, su segunda venida. Este día se llama en la Escritura de diferentes maneras. Como dijimos, está constantemente asociado a la ira de Dios con el día de Jehová, ¿ya? ¿Y cuál es el día de Jehová? ¿Cuál es el día del Señor? Vamos a verlo como constantemente se atribuye acá en la Biblia. Se le llama de diferentes maneras a este día de Jehová. Primero leemos el día ardiente como un horno, en Malaquías 4.1. También aparece como el día de Jehová grande y terrible, en Malaquías 4.5. El día de Jehová terrible y de indignación y ardor de ira, como leímos en Isaías 13.9. Día de venganza de Jehová, lo presenta Isaías 34.8. Día grande de Jehová, día de ira, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, que significa ruido de voces. Así lo presenta Sofonías 1:14-15. Constantemente se asocia entonces la ira con el día de Jehová, y por toda esta descripción vemos claramente que hay alusión a un día final, definitivo, escatológico, juicio final. Luego tenemos grande es aquel día que no hay otro como él, dice Jeremías 37. También leemos en Lucas 21:34-35 que dice día repentino como un lazo sobre todos los que viven en la tierra. Eso lo dijo Jesús mismo y se lo presentó, que va a ser como un día repentino, como un lazo, algo rápido, algo breve. Y difícilmente podemos suponer que esto es un periodo de tiempo, al igual que la tribulación, que es un periodo de tiempo en que se le permitió a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos, pero acá dice que es un día repentino, independiente que sea oportuno interpretarlo de manera literal, un día de 24 horas, no sabemos cuánto va a durar, pero lo que sí, al hablar de día, se puede inferir de que es algo específico, algo que ocurre en un momento determinado, no es así un periodo de tiempo que se prolongue, es algo que ocurre de una vez. Finalmente, el gran día de su ira, en Apocalipsis 6:17. De ese modo, entonces, podemos ver cómo la Biblia nos da señales, ¿no es cierto?, pautas, pistas claras para poder asociar el día de la ira de Jehová con el día final, escatológico, cuando ya Dios derrama su ira, juzga al mundo. No así la tribulación, que es un periodo de tiempo que se va a prolongar. Como dije, desde que aceptamos a Cristo, desde que Cristo vino, ya estamos constantemente en tribulación, en persecución, pero también creemos que llegará un periodo de tiempo previo a la segunda venida de Cristo, donde Satanás será liberado, ¿no es cierto?, y podrá atacar con más libertad a la iglesia. Y ese periodo de tiempo se va a incrementar la tribulación final. De ese modo, entonces, son dos eventos y periodos sin duda relacionados, pero según la enseñanza bíblica, son consecutivos. Luego de la tribulación, en la que los santos son perseguidos y atribulados por el anticristo, viene el día mismo de la venida de Cristo. También leemos en la Biblia que Cristo mismo es quien destruirá al anticristo con el resplandor de su venida, en donde entonces ocurre el arrebatamiento de los santos de los cuatro ángulos de la tierra y se desata la ira de Dios en juicio sobre Satanás y sus aliados, ¿ya? Haciendo alusión al día de la ira como un día final escatológico. Estamos conscientes igual de que hay muchos pasajes, muchos juicios que hemos visto que Dios ha actuado sobre la humanidad, también en el Antiguo Testamento, se aluden que fue la ira de Dios que cayó en algún momento puntual, específico, en juicio contra alguna nación, algún pueblo. Pero acá, hablando del día de Jehová, el día de su ira, entendemos, ¿cierto?, que hay alusión a un día escatológico final, un día donde la ira de Dios ya va a recaer de manera definitiva y completa sobre el mundo. Por tanto, si se logra comprender esta distinción y separar estos eventos, no hay impedimento alguno para aceptar que la iglesia podría pasar por la tribulación, no obstante sea librada de la ira de Dios, dado que no son el mismo evento y no ocurren de manera simultánea. ¿Ya? Entonces hasta aquí vamos a llegar con este video, haciendo entonces esta presentación inicial de lo que es la doctrina del rapto pretribulacional y también haciendo esta aclaración de estos dos conceptos, lo que es la gran tribulación y la ira de Dios, ya que, como dije, constantemente se asocia o se atribuye que es lo mismo, pero vemos por la palabra de Dios que perfectamente puede referirse a cosas distintas. ¿Y por qué es importante tener claridad ya comenzando a analizar este tema de estos dos conceptos?
porque de ese modo podemos perfectamente después entender de mejor manera los pasajes como por ejemplo Romanos 5:9, que comúnmente es un pasaje muy citado por quienes, ¿no es cierto?, postulan que la iglesia será llevada antes de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque acá dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Bien? Entonces, como dije, vamos durante el transcurso de este estudio a intentar revisar todos los pasajes utilizados tanto para fundamentar esta doctrina como también para refutarla. Y uno de los pasajes que comúnmente escuchamos cuando algún predicador enseña o predica de que la iglesia será raptada antes de la tribulación, hace mucha alusión a este pasaje. Pero acá leemos literalmente que dice, pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. ¿Ya? Y de hecho, al analizar completamente el pasaje 5, el capítulo 5 de Romanos, vemos que ahí Pablo está haciendo hincapié en lo que Cristo vino a hacer por la humanidad. Y a través de Cristo estamos siendo reconciliados con Dios, dice. Porque nosotros hemos nacido bajo condenación, la ira de Dios estaba sobre la humanidad, y a través de Cristo, a través de su sangre, a través de su obra, somos justificados. Y a través de eso entonces vamos a ser salvos, ¿no es cierto?, de la ira de Dios, dice Pablo. Pero no dice en qué momento va a ser la ira, si va a ser el periodo de tiempo de tribulación, simplemente habla de la ira de Dios. Y también vemos que la Biblia en muchos pasajes habla indistintamente, ocupa el concepto de ira y también ocupa el concepto de tribulación. Por lo tanto, es importante hacer esa distinción, porque si efectivamente fuera un pasaje decisivo, concluyente, que dé fundamento a esta doctrina, Pablo perfectamente puede haber dicho entonces, por él seremos salvos de la tribulación, claramente. Como menciona muchas veces la Biblia, habla de tribulación, o de la gran tribulación. Pero acá él simplemente dice salvo de la ira. Entonces a veces escuchamos predicadores muy elocuentes, muy efusivos, ¿no es cierto?, con mucha convicción, que citan este pasaje o lo mencionan o lo leen, pero dicen seremos salvos de la ira, y luego nuevamente lo ocupan para decir que seremos salvos de la tribulación. Pero nos damos cuenta que ya perfectamente podemos abrirnos a que no son lo mismo, perfectamente podemos ser salvos de la ira, no obstante pasar por la tribulación. Y así son dos cosas distintas. Bien, hasta aquí llegamos entonces. En el siguiente video vamos a seguir analizando. Como dije, es mi intención poder revisar con paciencia todos los pasajes en los cuales se intenta fundamentar o refutar esta doctrina. También vamos a citar muchos teólogos, personas que han estudiado sobre el tema, y también testimonios incluso de personas que se han cambiado de una postura a otra, de un pensamiento a otro en base a la Biblia misma. Por lo tanto, es importante que nos demos el tiempo de seguir indagando. Vamos en el siguiente video a analizar 5 puntos los cuales se intenta fundamentar o también refutar esta doctrina, parte por parte, y esperando que ningún pasaje se nos pueda escapar. Bien, entonces llegamos hasta aquí. Los dejo invitados para que en el siguiente video continuemos analizando esta doctrina tan importante. Que estén muy bien, entonces nos vemos en el siguiente video. Bendiciones a todos.